Japón y el Reino Unido se acaban de declarar en recesión. Están padeciendo la mayor inflación de los últimos 15 años y se ve reflejado en la calidad de vida de sus habitantes. Todos los precios incrementaron considerablemente. Alimentos, vestimenta, combustible y viviendas son insumos cada vez más difíciles de adquirir. La gente necesita más de un empleo para vivir como lo venían haciendo, ya que el dinero cada vez alcanza para comprar menos cosas. La recesión de Japón y el Reino Unido impactó al instante en los otros países miembros del G7, uno de los grupos económicos más importantes a nivel global. Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia y Francia están viviendo situaciones similares. No declararon oficialmente la recesión, pero su población la está sintiendo en carne propia. El impacto en el nivel de vida de estos países está tomando los mismos rumbos que en Japón y Canadá, y no queda mucho para que esta recesión impacte en muchas otras economías del mundo. Decenas de países de América Latina, África y Asia dependen de lo que exportan a los miembros del G7. Estas recesiones impactarán directamente en su economía y golpearán más duro a sus habitantes, ya que son naciones en vías de desarrollo. Más que la recesión de dos potencias mundiales, nos encontramos en las puertas de una recesión mundial. ¿Cómo impactará esto en México? ¿Frenará el desarrollo que viene sosteniendo en los últimos años? En este video te lo contamos. Dos potencias económicas, miembros del G7, se declararon en recesión. Se trata de Japón y el Reino Unido. Estamos hablando del país más industrializado de Asia y de la isla de Europa que solía dominar el mundo en el siglo XIX. Pero ahora la situación de estas naciones es alarmante y no queda mucho para que se genere un efecto que contagie al resto de los países asociados bajo este grupo. El G7 o Grupo de los Siete es una asociación y foro político y económico intergubernamental conformado por 7 estados que son potencia a nivel global. Además de Japón y el Reino Unido, lo conforman Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá y Francia. La Unión Europea es un miembro de facto, no es parte fundante del foro, por lo que participa esporádicamente en las reuniones. En los últimos meses del 2023, el Reino Unido ha padecido una contracción en su economía del 0,4%. Las cifras de crecimiento anual de este país también fueron preocupantes. Solo alcanzó un crecimiento del 0,1%, el más bajo desde la crisis financiera del 2009. La gravedad de la situación se puede observar más claramente si se contrasta con los números de otros países. China, la actual potencia más estable en el mundo, ha tenido un crecimiento anual de 4,5%. Rusia, otra de las potencias actuales, alrededor del 3,7%. Incluso Estados Unidos, que se encuentra en un momento crítico en su economía, ha tenido un mayor crecimiento que el Reino Unido, un 2,1%. Esta situación es un duro revés para el primer ministro británico Rishi Sunak. Él acabó asumiendo luego de la renuncia de su predecesora Liz Truss, quien renunció tras solo 2 meses de mandato. La renuncia de Truss se debió a una fuerte crisis que estaba viviendo el Reino Unido. Sunak tomó el mando con la promesa de revitalizar la economía británica, pero los resultados son totalmente contrarios. El caso de Japón es similar. En los últimos meses del 2023 ha padecido una contracción en su economía del 0,3%. Japón venía siendo el país con mayor tamaño de su economía global. Con esta recesión pasó al 4.º lugar, por debajo de Alemania, otro país que está padeciendo económicamente. Estas crisis fueron causadas porque los gobiernos de estos países no encontraron una vía efectiva para contrarrestar los distintos golpes sufridos en la economía global. Los factores que precipitaron a estas potencias fueron la crisis sanitaria del 2020 que frenó el avance de la economía, sumado a la guerra en Ucrania y a las sanciones con las que castigaron a Rusia, uno de los principales proveedores de energía de estos países. Las sanciones acabaron siendo perjudiciales para los países que las aplicaron y beneficiaron a Rusia, la supuesta castigada. La inflación histórica sufrida por el Reino Unido y Japón repercutirá rápidamente en la población. Para poder vivir, todos los ciudadanos tendrán que ajustarse y reducir sus gastos y sus consumos. La vida se les hará cada día más costosa. Tendrán que generar 3 o 4 veces más dinero para vivir de la misma forma en que venían haciéndolo.
Todo aumentará y los precios llegarán a cifras inalcanzables. Alimentos, bebidas, vestimenta, combustible y viviendas. El aumento de este último insumo es el que más está impactando sobre todos los países del G7. Los gobiernos de estas naciones intentan combatir la inflación a través de tasas de intereses más altas para la adquisición de bienes inmobiliarios. Con esto, momentáneamente ponen un freno a los precios de alimentos y combustibles, pero al mismo tiempo, los precios de las hipotecas se vuelven impagables. Muchas personas se están quedando sin casa porque el costo de la mensualidad se ha elevado considerablemente y no pueden pagarlo. Varios compradores de casa abonan cada mes solo para cubrir los intereses de la deuda, ni siquiera llegan a cubrir la mensualidad. Las casas están saliendo al mercado. Muchos prefieren vender su inmueble porque no es negocio pagar una vivienda con la tasa de interés que tiene. Esto significa una gran pérdida de dinero, ya que muchos pagaron estas casas durante el confinamiento sanitario con un sobreprecio de $200.000. Ahora las tienen que vender al precio corriente, por lo que pierden esos $200.000. Pero prefieren quedarse con esa deuda antes que afrontar las tasas de interés imposibles de liquidar. El Reino Unido y Japón son dos pilares fundamentales del G7, por lo que esa recesión no va a tardar en contagiar al resto del grupo económico. Hay que recordar que los 7 países manejan una economía en conjunto, de modo que lo que sucede en uno repercute rápidamente en los otros 6. Ya se pueden ver algunas consecuencias de la recesión británica y japonesa en varios países del G7. Se pueden ver los primeros síntomas de inflación con subas en precios de insumos básicos. También estos estados intentan contrarrestar los niveles de inflación con el aumento de las tasas de interés para la adquisición de bienes inmobiliarios. Al igual que en el Reino Unido y Japón, muchas personas están vendiendo sus viviendas por no poder pagar esas tasas. Canadá es un ejemplo. Aunque no se declaró públicamente en recesión, allí la situación viene siendo crítica. Las personas deben tener más de un empleo, hasta 3 distintos, para alcanzar a vivir como lo hacían hace algunos años. Con la mitad de un solo salario, no llegan a realizar la compra de alimentos para comer un solo día. También es cada vez más difícil conseguir empleo para los jóvenes que quieren trabajar por primera vez. Tampoco los recién graduados en la universidad consiguen empleos especializados en los que estudiaron. Pero la recesión no solo repercutirá en los países miembros del G7. Hay muchas otras economías del mundo, especialmente de países de América Latina, África y Asia, que tienen acuerdos comerciales con Japón y el Reino Unido. Son países en vías de desarrollo y exportadores, cuya economía depende de lo que venden a diario a los del grupo de los 7. En general, proveen materia prima y alimentos. Con la recesión, Japón y el Reino Unido disminuirán drásticamente el consumo de estos insumos y comprarán menos a los países proveedores. De esta manera, estas naciones periféricas también se verán afectadas en su economía, quizás de peor manera, ya que la población de esos países es mucho más pobre. Estamos hablando, por lo tanto, de una recesión a nivel mundial próxima a ocurrir. La mayoría de las economías del mundo caerán abruptamente, como ya lo vienen haciendo Japón y el Reino Unido. A todo esto, ¿cómo afecta a México la crisis de los países del G7? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha realizado buenas alianzas internacionales. El presidente mexicano pudo aprovechar el contexto multipolar que se vive actualmente para firmar acuerdos comerciales con potencias emergentes. Hoy en día, la economía está inclinando su balanza hacia nuevos poderes. Es el caso de los BRICS, alianza comercial integrada por países que en los últimos 20 años surgieron como una importante competencia al poderío acaparado en ese entonces por Estados Unidos y la Unión Europea. Los países que lideran este bloque son China y Rusia. Ambos son las nuevas potencias económicas que rigen los destinos del mundo. México estrechó sus relaciones comerciales con los BRICS. Se convirtió en uno de los principales proveedores de alimentos y petróleo hacia China y Rusia. Además, China y Rusia han realizado grandes inversiones en territorio mexicano, sobre todo en obras importantes para el desarrollo de México. También empresas chinas están asentándose en territorio mexicano, en especial plantas automotrices y plantas especializadas en nuevas tecnologías. Esta situación es sumamente beneficiosa para México.
Mientras las antiguas potencias mundiales, miembros del G7, se declaran en recesión y se eleva el costo de vida, México realiza alianzas estratégicas con las economías emergentes. Esto le permite continuar por las vías del desarrollo y el progreso económico contra todo pronóstico. Se puede decir que la crisis general a nivel mundial no lo afectará o lo hará de manera casi imperceptible. ¿Cambiará totalmente el dominio del mundo?